Hola, muy buenos días a todos y a todas y en primer lugar dar las gracias a FP Innovación, a CaixaBank Dualiza y a FP Empresa. Efectivamente, bueno, me llamo Sergio San Martín, soy el responsable de Innovación y Relaciones Externas del Centro Somosto, como decía el compañero, y también soy el secretario de la Asociación FP Empresa. Un poco el mensaje que os queríamos transmitir hoy es cómo entendemos nosotros que han de evolucionar los espacios en los que trabajamos, en los que formamos, dentro de este nuevo contexto, dentro, si me permitís, dentro de esta nueva era de la formación profesional, porque están cambiando muchas cosas. A ver si va para adelante, eso es. Una primera aproximación al contexto al cual estamos viviendo. Bajo nuestro punto de vista, estamos en un nuevo proceso de formación profesional, una nueva era, si me permitís, de formación profesional, como decía anteriormente, donde hay una nueva ley de FP que está a punto ya de ser aprobada finalmente por el Senado, un plan de modernización con unos cambios normativos importantes, con unos recursos también importantes que están llegando ya a los centros educativos y que seguramente muchos de vosotros y vosotras ya empezáis a ver en vuestros propios centros, pero es que además tenemos dos hitos o dos palancas claves que nos van a afectar o que nos están afectando ya de una u otra manera. Una es la transformación digital y otra es la sostenibilidad de nuestro entorno. La transformación digital, porque las tecnologías nos están afectando ya y tenemos que ser capaces de integrarlas en el ámbito educativo, en el ámbito del aprendizaje, tanto para la industria 4.0 como, si me permitís, para la sociedad que nos rodea, ¿no? Para la sociedad 4.0. Y desde luego el ámbito de la sostenibilidad. No podemos utilizar los recursos de manera indiscriminada, tenemos una limitación en el ámbito de los recursos y tenemos que hacer que los recursos que utilicemos sean eficientes y haya cierto equilibrio en la utilización de los recursos. Eso es muy importante también. ¿Cómo está la formación profesional? ¿Qué evolución se plantea en la formación profesional? Desde luego todos estamos oyendo, y hoy es un buen ejemplo, ¿no? para escuchar ponencias, algunas que he estado escuchando anteriormente, hablamos ya de nuevas metodologías. Y evidentemente nuevas metodologías en el aula, en el aprendizaje, pero desde luego también nuevas metodologías en la propia gestión. No estamos gestionando los centros o tratamos de gestionar los centros de otra manera. Necesitamos hacerlo además de otra manera, de una manera mucho más colaborativa, de una manera mucho más transparente y transversal, donde podamos entre todos y entre todas aportar desde diferentes puntos de vista. Estamos en la era también del desarrollo de nuevas competencias. El mundo ha cambiado, la industria ha cambiado, pero desde luego la sociedad ha cambiado también y queremos seguir evolucionando y cambiando. Con lo cual, nosotros nos vemos obligados a formar de una diferente manera y a trasladar, a transmitir nuevas competencias a los futuros, a las futuras personas, ¿no? Que van a desarrollar diferentes puestos de trabajo y que van a ser o que van a desempeñar diferentes roles en la sociedad. Y desde luego, al ámbito docente se le esperan nuevas funciones. Hasta ahora quizás hemos estado más enfocados en el ámbito académico puro y duro. Muchos ya de vosotros y vosotras seguro que si estáis aquí además habéis participado en diferentes proyectos, pero esto va a ir a más. Evidentemente va a ir a más. Y cada vez más vamos a tener una presencia mayor en el desarrollo de proyectos. Evidentemente no abandonaremos nunca la función docente, que es la función principal y primordial, pero vamos a desarrollar nuevas competencias y nuevas capacidades a través del desarrollo de proyectos. Cada vez van a estar más presentes en nuestro día a día. Quiere decir también que si estamos ante nuevas metodologías, nuevas competencias, evidentemente tendremos que tener, y estamos ya en ello, nuevas formas de evaluación, ¿no? Evaluar más, como sabemos, por competencias más que por contenidos. Si todo esto va así, si esta evolución de la formación profesional está en esta línea, no pensamos, no creemos que necesitaremos también de espacios diferentes, de poder disponer de recursos diferentes. En nuestra opinión, desde luego es así. Os vamos a plantear ahora 4 tipologías de preguntas para reflexionar sobre esta necesidad o no de nuevos espacios
y cómo y de qué manera podemos entender que podemos necesitar o que podemos tener esos nuevos espacios. Y finalmente acabaríamos con ejemplos que en este caso, y perdona que personalice, pues he podido igual vivir o he podido desarrollar en mi propio centro o con otros centros. Y esta parte también es muy importante, o con otras entidades. Y ya veréis que probablemente tengáis ejemplos algunos y algunos de vosotros, pero al menos quería compartir algunos propios, ¿no? Que, insisto, he llegado a vivir en estos últimos años. ¿Por qué? ¿Por qué consideramos que hacen falta una evolución en los espacios que tenemos actualmente, unos nuevos espacios? Bueno, el desarrollo tecnológico es tan rápido, tan rápido, que aunque nuestros centros sean capaces de equiparse hoy, que no digo que no puedan ser capaces, en una familia profesional, en un ciclo formativo de una familia profesional, otro año en otro año en otro, aunque tengamos esa capacidad, la rapidez del desarrollo tecnológico hace que los equipos queden obsoletos muy rápidamente, muchísimo más rápidamente de lo que podía ocurrir hace 15, 20 años. Y eso ya nos hace pensar que no solo es cuestión de equiparnos constantemente a nosotros mismos desde nuestros centros, porque llegará un momento que eso será inviable, que podamos estar más o menos actualizados y no con un decalaje temporal enorme con respecto a lo que la empresa necesita. Por una parte, por lo tanto, la aceleración del desarrollo tecnológico. ¿Por qué más podemos necesitar nuevos espacios? Porque nuestro entorno cada vez tiene que competir más a nivel global. Aunque nos parezca que el taller pequeño o la mediana empresa que tenemos alrededor en el entorno de nuestro centro, su cliente principal es otra empresa grande que está cerca también, al final ese cliente grande desde luego está compitiendo a nivel global y nuestra taller o nuestra empresa pequeña que está en nuestro entorno también le van a exigir unos ciertos niveles de calidad para que su cliente pueda competir a nivel global. Es decir, ya prácticamente todos estamos en ese mercado global y esto es así. Y eso significa que evidentemente tenemos que ser capaces de formar a esas personas, de recualificar a esas personas en espacios que realmente puedan darles la oportunidad de avanzar en tecnologías, en medios, en métodos de producción, en lo que fuera que puedan ir necesitando. Esa competitividad hace que nosotros también tengamos que ir mejorando nuestros espacios para ayudarles a formar en esas nuevas competencias que necesitan. Y una tercera, vamos a decir una tercera opción, una tercera razón por la cual entendemos que hacen falta nuevos espacios es porque los espacios han de asumir nuevos roles. Antes decíamos que el rol del docente cada vez se ve más claramente que no es solo el académico, que evidentemente es el principal, insisto, tiene otro rol. Necesitamos que el docente vaya asumiendo cada vez más otro rol, que es el de desarrollo de proyectos. Insisto, hoy los que estamos aquí creo que creemos en todo ello. Bueno, pues los espacios que tengamos deben de permitir no solo impartir clases, deben de permitir también poder desarrollar proyectos. Y proyectos, cuando tú desarrollas un proyecto, es porque estamos yendo hacia un proyecto de un desarrollo superior al que actualmente tenemos. Es decir, necesitamos también que evolucionen esos espacios que permitan, por lo tanto, desarrollar proyectos de innovación o, ¿por qué no?, proyectos de investigación, que tampoco está muy lejano a la formación profesional y cada vez, afortunadamente, tenemos más casos. Perdonad, que se me ha bloqueado la pantalla. Un segundito. Vale, ya estoy aquí con vosotros. Sí, se me había bloqueado la pantalla, perdonad. Seguimos. ¿Vale? Tres razones, puede haber más, pero tres razones del por qué necesitamos nuevos espacios. Bien, ¿qué características pueden tener esos nuevos espacios? ¿Qué tipo de características? Una muy importante, tienen que ser capaces de integrar tecnologías. Eso es muy importante. Lo decíamos anteriormente, si la velocidad del desarrollo de las tecnologías es enorme, nuestros espacios tienen que ser capaces de ir integrando nuevas tecnologías. No pueden ser espacios muy rígidos que no permitan ese avance tecnológico, sin grandes esfuerzos económicos. No se trata de generar un aula, un espacio para 2, 3, 4 años
volverlo a tener que cambiar completamente y así sucesivamente. Necesitamos espacios más flexibles que permitan esa integración más rápida de las tecnologías. Por otra parte, es muy importante también que en los nuevos espacios permitan no solo el aprendizaje autónomo, que evidentemente tiene que serlo, sino cada vez más un aprendizaje colaborativo. Estoy seguro que prácticamente todas las personas que estamos aquí, todos los proyectos que estamos llevando a cabo en nuestro centro, y si no pensarlo, lo estamos haciendo con otra entidad, con otro centro, con alguien distinto a nosotros, a nuestro propio centro. Cada vez es más poco frecuente encontrar proyectos donde solo estemos trabajando desde nuestro centro. El aprendizaje colaborativo ya es una realidad y cada vez va a seguir desarrollándose de manera más exponencial. Y por lo tanto, los espacios deben de tener comunicaciones, deben de permitir esa colaboración entre entidades. Me da igual entre otro centro o me da igual con otra universidad, con otro centro tecnológico o con empresas en general. Han de permitir ha de permitir el aprendizaje colaborativo. Y por supuesto, lo que no podemos tampoco es desechar lo que ya tenemos. Los espacios han de ser también flexibles en cuanto a que han de generar sinergias entre los que ya tenemos con los nuevos espacios que vayamos generando. Tiene que haber interconexión entre espacios. Se trata de lo que tengo hasta ahora no sirve, no, claro que sirve y mucho. Lo que tenemos que ver es la complementariedad de espacios. No hay que inventar la rueda, hay que seguir avanzando con ella. Para nuestra manera de ver, aspectos, 3 características que nos parecen claves para los nuevos espacios. ¿Vale? Hemos hablado de las razones, de algunas razones. Hemos hablado del tipo de características que entendemos que tienen que tener esos nuevos espacios. Insisto, tanto para el aprendizaje en el aula como para el desarrollo de proyectos. ¿Y en qué formatos debemos de tener esos espacios? ¿Cómo tienen que ser esos espacios? Podemos hablar, bajo nuestro punto de vista, de espacios deslocalizados. Yo os hago una pregunta a nivel reflexivo. ¿Todos los espacios que yo, como docente, debo de utilizar en mi centro, con mi alumnado, para proyectos, los tengo que tener físicamente en mi centro? ¿Es indispensable que estén en mi centro? Para nosotros la respuesta es claramente no. Podemos tener espacios deslocalizados. Luego os pondré algún ejemplo al final. Entendemos que no todos los nuevos espacios han de estar en mi centro, porque es muy difícil que eso sea así, sobre todo si quiero tener espacios que estén al día, que estén actualizados. Para nosotros, desde luego, es una posibilidad. Evidentemente, eso nos va a llevar a que nos tenemos que gestionar de otra manera. Tendremos que evolucionar. Por eso hablaba al principio de nuevas metodologías también en la gestión. No solo se trata de que vengan todos a mí, las empresas, los alumnos, los proyectos y todo en mi centro. Eso es muy difícil de mantener, por no decir que eso es imposible de mantener. Por lo tanto, creemos en los espacios deslocalizados. En el punto 2, hay experiencias que yo he visto y que tenemos alguna en mi centro, aunque ahora quizás está en un momento valle porque tenemos que relanzarlo, pero ya he visto experiencias de laboratorios remotos desde hace ya, os diría, unos 5 o 6 años, de centros, compañeros nuestros de centros de FP, que tienen o que llevan ya puesto en marcha laboratorios remotos desde hace ya bastante tiempo. ¿Qué es un laboratorio remoto? Es un espacio físico, en este caso, que tú tienes en el centro, pero que alumnos de otros centros que no tienen ese espacio pueden conectarse vía remota, evidentemente, vía internet, pueden conectarse a ese laboratorio tuyo con cámaras, con simulaciones también, pero con cámaras, y los equipos de ese laboratorio están preparados de tal manera que cuando tú le mandas una orden desde el centro X que está en otra comunidad autónoma, ese laboratorio, sus máquinas, sus equipos funcionan y el alumno puede ver si la orden que le ha enviado es correcta o incorrecta, hace lo que quería que hiciera o no hace lo que quería que hiciera. Estamos hablando de utilizar, aprovechar quizás un espacio que mi centro puede tener y que otro centro no tiene, y yo poder utilizar el espacio que ese centro tiene en otra disciplina y que yo no tengo, pero que nuestros alumnos, nuestro alumnado, puede llegar a beneficiarse mutuamente. Laboratorios remotos, otro formato en los que pensar que por qué no poder tener
diferentes espacios, tener acceso a diferentes espacios. Equipamientos compartidos. Además de espacios, necesitamos evidentemente los equipos, los recursos. Muchas veces nos habrá pasado, entiendo que a todos y a todas, podemos tener diferentes equipos para no sé qué unidad de no sé qué módulo profesional y resulta que lo estamos utilizando, y me lo invento, un 20% del tiempo. ¿Por qué mi centro debe de tener todos esos equipos cuando se va a utilizar durante un mes en todo el curso escolar? ¿Y por qué no lo puedo compartir con otros centros? ¿Por qué no nos podemos aliar entre diferentes centros? Cuestiones que ya estamos haciendo muchos centros, entiendo, desde luego el mío ya lo está haciendo, con otros centros donde hay una programación, una planificación de uso de esos equipos evidentemente movibles, transportables, no todo se puede hacer así, pero en los que se puede hacer, en mi centro lo utilizará de tal fecha a tal fecha, en el otro centro de tal fecha a tal fecha y así sucesivamente. ¿Qué conseguimos con eso? Una mayor eficiencia de los recursos, lo que decíamos al principio. No podemos pretender poder comprar constantemente equipos nuevos y todos para mí. Es muy difícil de mantener. Y al final lo que nos suele pasar es que hacemos una gran inversión, pasan los años y esa gran inversión que hicimos la hemos ido utilizando, pero ya se nos ha quedado obsoleta. Y cada vez, como decía antes, con la rapidez con la que evoluciona la tecnología, esa obsolescencia va a llegar mucho antes de lo que nos llegaba hasta ahora. Por eso, en el compartir equipos, en vez de comprar todos los equipos un solo centro, puede establecer un equilibrio en cuanto a la inversión que tienes que hacer para la compra de esos equipos, siempre y cuando sea posible. Nada es perfecto. Hablamos de opciones que en algunos momentos serán posibles unas, en otros momentos otras o en otros momentos otras. La cuestión es entender que hay esas opciones, abrirse a esas opciones y gestionarlas de manera diferente, insisto, que eso es una de las grandes claves también. Última pregunta, última reflexión y luego ya pasamos a ejemplos ya concretos. ¿Vale? Hemos hablado de las razones, las características, los formatos que pueden tener esas aulas, ¿vale? ¿Y dónde? ¿Todas en mi centro? Yo he ido casi medio avanzando, ¿no?, en lo que iba diciendo. ¿Dónde voy a disponer de esas aulas, de esos nuevos espacios? Bueno, ¿por qué no? Hablamos de aulas deslocalizadas. Bueno, ¿por qué no llegar a convenios, a acuerdos? En la siguiente transparencia os voy a poner un ejemplo concreto. ¿Por qué no llegar a acuerdos, insisto, a alianzas con una empresa, con un ámbito profesional, de un ámbito profesional concreto, de otro, en la cual poder tener allí, mi centro, un aula, y en la cual convenio con ellos que tales fechas, en tales horarios, con una planificación, con una programación, por supuesto, con una forma diferente de gestionar las cosas, evidentemente, yo puedo tener mi aula, por así decirlo, entre comillas, en la empresa. Con lo cual, fijaros lo que podríamos ganar. Además de poder disponer de su laboratorio, de su espacio, que seguramente estará bastante bien equipado, casi seguro, por no decir 100% seguro, además voy a poder interactuar con ellos, con el responsable del espacio, con el ingeniero de no sé qué, con el jefe de taller de no sé cuánto. Voy a ganar otras cuestiones solo por el hecho de poder estar allí impartiendo formación, como si fuera mi taller, o desarrollando proyectos, como si fuera mi propio aula en mi propio centro. Bueno, pues en empresas. Otros espacios, otras entidades, otros lugares donde tener espacios. Claramente, en universidades y en centros tecnológicos. Nosotros ya lo estamos haciendo, mi centro ya lo está haciendo. En concreto con universidades. ¿Por qué no? No poder aliarnos con una universidad, con un centro tecnológico que suelen tener también equipaciones potentes en algunas cuestiones. ¿Por qué no poder tener con ellos ese acuerdo y poder allí impartir algunas? No estamos hablando de 3 meses de impartición seguida, estamos hablando de algunas prácticas concretas que necesitamos ciertos equipos más complejos, que necesitamos, no sé, cierto entorno para desarrollar esa práctica correctamente. ¿Por qué no? ¿Me va a exigir otra manera de gestionar el aula? Sí, evidentemente. Me va a exigir una planificación de otra manera, unos desplazamientos, pero el aprendizaje es mucho más rico, porque si no es muy difícil que yo pueda tener todo eso en mi centro.
muy difícil. Y otra tipología de entidad en la cual disponer estos espacios, no sé si igual esto suena un poquito todavía más extraño, pero ¿por qué no pensar en las instituciones locales, en los ayuntamientos, en las agencias de desarrollo, en las mancomunidades a nivel ya comarcal? ¿Por qué no disponer de ahí espacios con ellos? Ya hay ejemplos de esto también. ¿Por qué no? Pueden ser aulas, en algunos casos, más técnicas o menos técnicas en función de la tipología del entorno en la que me encuentre. Otras veces pueden ser hasta, no sé, pues para hacer un tipo de charla, un showroom, quiero decir, o un tipo de charla un poco más tecnológica. Sobre todo porque además mi centro sale al exterior y es capaz de conectar con mi entorno de otra manera, porque a veces es más difícil que entren a mi centro ciertos colectivos. Pues ¿por qué no disponer de esos nuevos espacios o parte de esos espacios en instituciones locales o comarcales? ¿Por qué no? ¿Por qué no me pueden ayudar también a desarrollar mi entorno? Yo desde luego soy un ferviente creyente de que un centro de FP es un agente transformador de su entorno. Y desde luego una institución local también lo es. ¿Por qué no juntarnos? ¿Por qué no aliarnos? Y en vez de que esté en mi centro siempre, sacarlo fuera para que lo puedan disfrutar en otros momentos. Bueno, son opciones sin más, ¿eh? También tomaros todas estas cosas como reflexiones para que nos ayude a pensar en este mundo, esta nueva FP, también estas otras evoluciones que entendemos que se deben de ir dando. Y por último, y aquí ya con ejemplos muy concretos, ¿vale? Vamos a hablar de cosas concretas. Seguro que prácticamente todas las personas que estamos aquí hemos ido a hablar de las aulas ATECA, de las aulas de tecnología aplicada. Algunos de vosotras y vosotros probablemente incluso, ojalá, vuestro centro ya está en ello. El centro, por ejemplo, ya lo está. Ya está en ello, quizás, ¿no? Bien. Esas aulas nos va a llegar a todos los centros hoy, no. Mañana, pues todavía tampoco. Pasado, seguramente tampoco. Es decir, todos los centros de FP vamos a tener al momento, a la vez, este tipo de aulas que han impulsado desde el Ministerio de Educación y FP junto con las consejerías de educación de las comunidades autónomas, pues está llegando progresivamente, irá calando progresivamente, pero mientras tanto, ¿por qué no generar acuerdos? ¿Por qué no generar alianzas con esos centros que yo tengo cercanos, que ya tienen igual ese aula? ¿Por qué yo no puedo utilizar? ¿Por qué yo no puedo hablar con ese centro? ¿Por qué yo no puedo disponer de esos recursos, aunque físicamente no esté en el mío? ¿Entendéis? O sea, un poco la cuestión es ese aprendizaje colaborativo, ese uso colaborativo de los espacios, esa eficiencia que os decía al principio en los espacios, viene también un poquito por aquí. No se trata de mi aula, se trata de un aula dotada, equipada de una manera importante, que pueda ser usada no solamente por personas de mi propio centro, sino por otros compañeros y compañeras. ¿Por qué no? Porque el aprendizaje colaborativo ha llegado y eso es parte del aprendizaje colaborativo. En cuanto a aulas remotas, yo personalmente conozco aulas remotas para, por ejemplo, para temas de electricidad, para temas de automatización, sobre todo en esos ámbitos, en la familia de electricidad electrónica, que es donde más he podido ver ejemplos. Aulas en las que interconectábamos diferentes centros y en la que, por ejemplo, alumnado mío trabajaba con equipos de alumnado de otro centro, en este caso de Barcelona. Aulas de un centro, en este caso de Tarragona, que tenía a disposición para que personas que estaban fuera de Tarragona, con un planning en cuanto a, entendedme, alquiler del aula, no un alquiler, uso del aula, por así decir, un horario, donde pues Sergio San Martín va a usar este aula tal día a tal hora, y tal día a tal hora Sergio San Martín entraba y podía hacer las prácticas en esos equipos. Las prácticas que hago desde mi casa o desde mi centro que está a 500 kilómetros de ese otro centro. Y como esas aulas remotas, gracias a Dios, debido a la comunicación, a todos los avances que hay en telecomunicaciones, me permite entrar, ver el aula, enviar un programa, ejecutar el programa, ver que el programa funciona o no funciona, que mis instrucciones son correctas o no son correctas, me permite corregirlas, me permite corroborar que ahora sí funciona. Aulas remotas. Esto es una realidad, tal cual. No digo ni que sea fácil, ni que sea para todos los ciclos de todas las familias profesionales, pero es un recurso más. Talleres de empresa. Nosotros
y aquí os pongo otro ejemplo claro, nosotros estamos ahora mismo terminando de diseñar, os diría ya, una escuela de soldadura en una empresa en concreto. Es un taller que va a estar dentro de una nave de una empresa, porque la tipología de soldadura que necesita es tan especial y tan cara que es imposible que lo pueda tener en mi centro. Imposible. Y han entendido que como no puedo tenerlo en mi centro, pero sí les puedo ayudar a diseñarlo porque entiendo lo que necesitan y sé cómo ponerlo para que, sé cómo llevarlo a cabo para que sea eficiente la formación que requieren todas las personas que tienen que formarse en ese proceso nuevo de soldadura que ellos van a implementar o están implementando en su empresa, y además les estoy garantizando que les vamos a gestionar esa escuela de soldadura, ese aula, ese taller. Hemos llamado escuela de soldadura por esto del marketing, pero en el fondo es un taller de soldadura. Les vamos a gestionar, no solo para ahora que lo necesitan, sino en el futuro. Y además hemos conseguido que se abran ese taller, esa escuela de soldadura, a que personas de otras empresas se puedan reciclar ahí o personas en desempleo puedan formarse ahí. Y lo han visto bien, han entendido el proyecto. Pues ¿por qué? No digo que sea fácil ni para todo nuevamente. Lo que digo es que son opciones distintas en las que un centro o a las que un centro puede salir. Y desde luego nuestro alumnado del ciclo formativo de soldadura, calderería y de construcciones metálicas recibirán parte de formación allí. No sé qué horas, no sé qué. Efectivamente, será en un momento concreto cuando el módulo profesional en concreto le toque, pero al final tendremos un recurso distinto que hasta ahora no teníamos gracias a que tenemos un aula deslocalizada, desplazada en una empresa con una tecnología en soldadura que jamás podríamos tener, jamás. Esto es otro ejemplo, insisto, ni bueno ni malo, son diferentes opciones que en algunos momentos podremos llegar a utilizar o podremos combinar con terceros. En este caso hemos sido nosotros, pero podríamos haberlo hecho entre 3, 4 o 5 centros diferentes. Siguiente ejemplo, plataformas virtuales. Antes ha estado aquí también Sergio Ponz, un compañero y amigo. Con él, con Sergio y con su empresa, con Innovae, estamos trabajando desde hace ya casi 4 años el tema de la generación de recursos compartidos, generación de recursos virtuales para realidad virtual compartido. La realidad virtual favorece el aprendizaje, eso es obvio, ¿vale? Pero la realidad virtual, el desarrollo de contenidos en realidad virtual para un solo centro es cara, es poco sostenible. Yo con él, y él lo sabe, hemos estado hablando mucho de esto. Sin embargo, si nos unimos y nos juntamos, si compartimos esfuerzos y recursos, los diferentes centros, por ejemplo, ahora nos han aprobado un proyecto del Ministerio de Educación y FP en el que estamos 4 centros educativos, vamos a generar recursos, contenidos virtuales, recursos formativos virtuales, cada uno de los 4 centros en diferentes ciclos, en diferentes materias dentro de un ciclo, ¿vale? Aquello que consideramos que es relevante hacerlo virtual. Bueno, pues lo que yo desarrolle lo van a tener los demás. Y lo que los demás desarrolle lo van a tener mi centro, lo van a tener mis compañeros. En este caso hemos identificado 4 ciclos formativos distintos y así el esfuerzo que yo hago en un ciclo formativo voy a recibir contenidos y recursos de otros 3 ciclos formativos para que se beneficien otros compañeros o compañeras de mi centro. ¿Por qué no? ¿Por qué no caminar hacia ese estadio, ¿no? No todo tiene que ser espacios físicos, también pueden ser espacios virtuales, ¿no? Como en este caso la plataforma virtual. Otro ejemplo que igual muchos ya también de vosotras y vosotros ya conocéis y tenéis son las aulas de emprendimiento, que está dentro de este plan de modernización de la formación profesional, dentro de esta nueva normativa, de esta nueva era de la formación profesional que está impulsando el Ministerio de Educación y FP y que no deja de ser un recurso diferente, nuevo, donde podemos prototipar, donde podemos soñar con hacer cosas diferentes. Lo mismo que os decía con las aulas de tecnología aplicada. ¿Todos los centros vamos a tener aulas de emprendimiento? Pues supongo que a la vez no. Y no sé si llegará a todos, pues porque los recursos son limitados. Bueno, pues si mi centro de alrededor o en mis cercanías tiene este equipamiento, ¿por qué yo no puedo hablar con él? ¿Por qué yo no puedo trabajar con él
para poder tener mi espacio allí en los momentos que acordemos, para que mi alumnado también pueda beneficiarse de todo ello. ¿Por qué lo que está en un solo centro es solo y para ese centro? Yo con esto no os quiero cansar mucho más tampoco. Al final no dejan de ser reflexiones que nos tienen que ayudar a evolucionar, a pensar de otra manera, a llegar a otro escenario porque la sociedad lo necesita, porque la empresa lo necesita. Y creo que nosotros como formación profesional estamos en el momento adecuado para dar ese salto. Todo parece indicar que las nuevas normativas, esa nueva ley que va a modernizar el sistema que teníamos, recordamos que tenemos una ley de hace 20 años y el mundo, fijaros hace 20 años cómo era, fijaros cómo es hoy. Por suerte o por desgracia es diferente. Con lo cual, bienvenidas sean los cambios normativos, la modernización de la formación profesional, pero creo que también nosotros, como centros y como profesionales de la docencia en formación profesional, necesitamos dar también nuestro pasito, necesitamos aportar nuestro granito en la arena y avanzar en todo ello, en cuestiones como por ejemplo la que hoy hemos comentado aquí, el proyectarnos hacia nuevos espacios y hacia nuevas maneras de usar y utilizar esos espacios. Y por mi parte, pues mucho más. Agradeceros la atención, espero no haberos cansado demasiado y os deseo una feliz jornada y un feliz fin de semana. Muchísimas gracias a todos y a todas.